ve lo que se va a hacer, pero aún él no es quien lo hace, sino que tiene esos personajes. Dice, ¿y quién fue quien saltó para querer tentar a David e incitó a David? Satanás. O sea, a mí lo que me maravilla de todo esto es, vemos cómo aún el poder más demoníaco, el propio Satanás, pero que las acciones de él no se van más allá de las que Dios ha establecido que se hagan. Y aquí lo podemos ver. Había otro texto en segunda de Reyes. No, seguimos. Bueno, dice, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como la de los reyes. Bien, y me venía otro texto que era el que tenía en mente, que lo había estudiado en la mañana, y era cuando iban le iban a dar el aviso acá para moverlo de cierta manera a que él fuera a la batalla. Ya Dios había predeterminado que Acab iba a morir. Y dice, y estando en el cielo, dice Jehová, ¿cómo haré para llevar a Acab a que haga eso? Y dice que creo que es segunda de Reyes, y dice, se levantó un espíritu maligno, dice, yo lo haré, yo lo voy a, dice, ¿y cómo lo harás? Dice Jehová, dice, yo le diré a los profetas profecías engañosas para que le digan mentiras y él vaya. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque estamos viendo también que a nuestros enemigos, los demonios, les satisface grandemente obedecer a Dios cuando el propósito es hacernos de cierta manera daño. Todo funciona para la gloria de Dios, pero muchas veces las cosas nos van a ayudar a bien, aunque ese bien sea un mal que nos va a venir momentáneamente. Pero detrás de ese mal, quienes están son estos enemigos. ¿Sí, hermano? Léalo, por favor. Mira, ponte aquí detrás del micrófono. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Es maravilloso cómo tuvieron esa energía para hacer el mal. Pero lo más maravilloso es las palabras del Señor en lo último. Dice, ve, hazlo, indúcelo. Lo vas a hacer, lo vas a lograr. No lo va a lograr porque el demonio era muy astuto, sino porque Dios ya lo había decretado, eso lo había dicho. Dale, ve, ya, dale, que lo vas a lograr. O sea, todas las cosas están bajo el gobierno del Dios que nos ha salvado y que nos tiene hoy sentado aquí para aprender de él. O sea, el que está al lado nuestro es mayor que los que están contra nosotros. Y eso es la esencia que podemos entender cuando estudiamos la providencia de Dios, cuando estudiamos el decreto de Dios. Mientras más estudiemos de los atributos de Dios, más nos vamos a convencer que no tenemos el por qué estar temeroso ni estar dudoso de lo que Dios nos ha dicho. Lo que Dios dice es un sí y un amén. No hay variación, no es un Dios que muta, no es un Dios que cambia según la conducta de nosotros. No, lo bueno es que a pesar de la conducta de nosotros, Dios lleva a cabo sus planes. Es una maravilla realmente de Dios que podamos estudiar estas cosas. Bien. Pensando en eso mismo que usted acaba de decir, para arrojar un poquito más de luz en cuanto a eso, Génesis capítulo 50, en el caso de José,
sus hermanos que lo vendieron y todo eso. Yo creo que eso arroja más luz a lo que estamos hablando de la providencia de Dios. Exactamente. De hecho, ese es un texto que está aquí, que más adelante va. No, vaya, si lo tienes ya, tráelo ya. Ajá. Yo creo que ese es el clásico texto de Génesis que habla sobre Dios gobernando aún hasta las acciones pecaminosas de los hombres. Sí, fíjate que dice, para agarrarlo desde el 15, para poder entrar en contexto, donde dice, Génesis 50, 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Acuérdense, ¿verdad?, de la historia, que fue lo que sucedió, como los hermanos de José que lo odiaban, lo envidiaban, pues lo vendieron como esclavo a Egipto, le hicieron mucho daño. Y entonces, ya muerto Jacob, entonces ellos dicen esto. Y enviaron a decir a José, el 16, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. El 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Él les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces ahí podemos ver cómo ellos le hicieron mal, pero dentro de ese mal Dios tenía un propósito, la providencia de Dios. Ya Dios había decretado cómo Él iba a tratar con el pueblo, lo iba a salvar. Pero en medio de eso José sufrió muchísimo. Sí. Exactamente. Y de hecho, la palabra que se usa ahí en el griego da alusión de... ahí no se usa la palabra que ellos lo pensaron mal, sino la palabra que se usa quiere decir que ellos lo orquestaron. O sea, ellos hicieron todo un plan para vender a José, pero antes de eso Dios había hecho todo un plan para que a través de la venta de José fuera salvado su pueblo. Entonces, el texto, como bien viene diciendo, diría de esta manera, dice, vosotros lo orquestaron mal contra mí, mas Dios lo orquestó para bien. Esa es la palabra que viene diciendo. Gracias, hermano, por traer ese ejemplo. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que podemos ver hasta aquí, a modo de resumen, es que aún el pecado, por muy malvado que se vea, Dios lo está controlando. Hitler no actuó a una libertad sin que Dios lo controlara. Cualquier otro asesino en serie o cualquier otro dictador sanguinario que ha acabado con la nación, todas estas celebridades, Dios ha estado detrás de ellos controlando su pecado. No están siendo ellos, se están saliendo con las suyas como muchas veces pensamos. No, hermano, nuestro Dios es más grande. A veces pasamos por situaciones, sí, situaciones de tristeza, sí, y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú permites esto? Sí, nos lo preguntamos, pero no está sucediendo para maltrato nuestro, está sucediendo para sacar de nosotros un bien mayor. Dice, para llevarnos en obediencia, para llevarnos a confiar en Dios. Y van a venir situaciones. Yo como cubano, nosotros tiempo atrás sufrimos bastantes necesidades, pero eso nos ha llevado, por la gracia de Dios, ahora estamos un poco mejor, pero tenemos una condescendencia con las personas que tenemos amistad de nosotros en Cuba, porque nos ponemos en su lugar y vemos las cosas que están sucediendo.
y sí los entendemos. Ahora, si nosotros no hubiéramos pasado por eso, a lo mejor ni nos importara. ¿Por qué? Porque no hemos sido orientados sobre esas necesidades. Pero sí, Dios permitió esas crisis y muchos de nosotros que estamos en este país, venimos de países que ha sido difícil y entendemos esa necesidad. Lo otro que no se nos debe olvidar es que vivimos en un mundo caído. Exacto. Por causa de que este mundo es caído, el pecado entró a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todo esto está contaminado, o sea, el pecado, la maldad, la enfermedad, o sea, en este mundo vamos a pasar todo eso. La diferencia es que nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza, tenemos un futuro mejor. El que no tiene el Señor, pues, no tiene esperanza. Entonces, no nos sorprendamos. La misma palabra dice, cuando el fuego de la prueba viene sobre nosotros. Porque eso es algo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice el Señor. Entonces, es así, este mundo es así. Un mundo caído. Todavía no estamos venciendo. Lo bueno que... ¿Sí, hermana? Exacto. Pero lo bueno que aún esa situación, y es como lo leemos en el párrafo de la confesión de fe, vemos cómo Dios lo limita. Dios no solamente lo ordena, sino lo controla, sino también que lo limita. Y dice, y eso no es por un mero permiso lo que Dios ha permitido o sea, la caída de los ángeles, de los hombres. Dice, la cual él también sapientísima y poderosísimamente limita. Y vamos a buscar el texto de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 28. Bueno, aquí lo tengo, dice. ¿Ya? Dale, hermano, léelo. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Exactamente. ¿Cómo dice? Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, tú te estás creyendo que eres grande, que eres poderoso, que se hace lo que tú dices. Pero dice, yo pondré mi garfio en tu nariz, haciendo alusión al gobierno que hace el granjero con su becerro. Dice, ese anillo en su nariz es para eso. Y dice, por ahí lo agarra y para controlarlo. Dice, ese garfio es para controlarte. Ninguna persona va a hacer más de lo que Dios le permite que haga. Nadie. Dice, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Vamos a buscar Salmo 76, versículo 10. Pues el furor del hombre te alabará, con un residuo de furor te ceñirás. Dice, ciertamente, bueno, yo tengo otra versión, pero viene dando la misma idea. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Y es increíble ese texto, ¿no? Como que aún la expresión más agresiva del hombre, dice, aún eso, con eso Dios va a hacer de que el hombre alabe a Dios. Y eso lo vamos a ver, que lo reconoce. Y eso mismo es lo que va a suceder con la expresión que hablamos el miércoles de ahí estará el lloro y el crujir de dientes. Dice, el lloro será la expresión de gran lamento de aquellas personas que desecharon a Dios y vieron que era real. Y aún el crujir de dientes será ese carácter de prepotencia de por qué está ahí. Pero esa ira terminará reconociendo al Dios y terminarán reconociendo de por qué ellos están ahí.
O sea, nuestro Dios hace toda una expresión, toda una exposición de su gran poder, de su soberanía y de su gobierno, y lo vemos claro a través de estos textos. Sigue diciendo la confesión de fe, dice, bueno, después que Dios, vemos que en su sabiduría inescrutable, su infinita bondad, Dios manifiesta en su providencia, que Dios permite, ha predeterminado por su consejo, que se extienda incluso hasta la primera caída. Dios controla tanto la caída de los hombres y de los ángeles, no por un mero permiso, sino las cuales Él también sapientísima y poderosísimamente limita, dice, y además ordena y gobierna en una multiforme dispensación para sus santísimos fines. Y vamos a buscar aquí, bueno, vemos ahí el ejemplo que acabó de traer el pastor, Génesis 50:20, y vemos cómo toda ese gran, ya el pastor lo leyó, es el Génesis 50:20. Algún hermano que vaya buscando Isaías capítulo 10, versículos 6 y 7. Y vemos cómo ese despliegue de gobierno, aún en las cosas pecaminosas que ellos pensaron que habían hecho, se deshicieron de José. Y vemos que cómo el Señor lo llevó a bien, ¿no? Isaías capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice así: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que sus pensamientos será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, aquí estamos viendo cómo Dios está usando el pueblo asirio como instrumento para hacer gran daño. Ellos dicen, como dice el texto, dice, yo lo mandaré con una, dice, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que sus pensamientos serán desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, había un plan, pero aún detrás de este desastre que se estaba planificando, estaba la mano de Dios. Estaba un Dios controlando los mayores impulsos pecaminosos del ser humano. Y esto realmente también nos puede llevar a una conclusión práctica. Si no es por la gracia de Dios en nosotros nos volvemos tan bestiales como los propios demonios. Aquí no estamos hablando de características de hombres que eran muy buenos, muy integrados, pero de cierta manera ellos no hicieron cosas muy buenas. No, estamos viendo que la condición del pecado, la raza caída, la condición caída del ser humano es terrible. Sí. Y Génesis, creo que capítulo 5, versículo 6, dice que los designios, o sea, todo lo que el hombre imagina, dice, y los pensamientos de su corazón, dice, van únicamente solo al mal. O sea, no hay dos direcciones que las intenciones pecaminosas del hombre puedan hacer. Bueno, yo no voy a hacer esto porque eso es mucho mal. No, las intenciones de nuestro corazón es ir también desesperadamente y únicamente al mal. Amén. Sí, ma. Hermano, es bueno mencionar también que la providencia de Dios que estamos tratando en este quinto capítulo está ligado al decreto de Dios que ya todos ustedes han visto en el capítulo 3. El decreto de Dios podemos ver que es la causa primaria de todo. Él ha decretado todo, ¿verdad? Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Okay?
Pero la providencia de Dios es lo que va sucediendo, ¿no? A medida va pasando el tiempo. Entonces, pero importante que estaba diciendo ahí el hermano, citando los versículos bíblicos anteriormente, es que el Señor no es autor del mal, no tienta a nadie. O sea, esos asirios que el hermano estaba leyendo, los hermanos de José, ellos son culpables por su pecado. ¿Ok? A pesar de que Dios va a cumplir sus propósitos en medio de ese pecado, ellos, cada persona, es culpable de su pecado. Entonces, está mal nosotros decir, entonces somos robots. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña lo que acabamos nosotros de decir, lo que acabo yo de decir aquí. Entonces, ser bíblico es eso. Nosotros hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. O sea, no decir más de lo que está allá. Incluso hay que hacer ejercicio aquí. E incluso, como dice el pastor, tiene mucha verdad, y aún José, habiéndolos perdonado, ellos van a pasar su proceso. Sí, sí, claro. Totalmente. Exactamente. No, muchas veces, de hecho, vemos la misericordia de Dios con el pueblo de Nínive. Pero es que más adelante de Nínive iba a salir el pueblo babilónico. De los descendientes de Nínive iba a salir el pueblo de Babilonia. Y Babilonia fue quien vemos el encarcelamiento, para decirlo de alguna manera, por los 70 años del cautiverio que sufrió el pueblo de Israel. O sea, pero aún Babilonia, Nínive se arrepintió, pero hubo una línea que Dios usó, pero Babilonia no se arrepintió. O sea, aún ellos están cumpliendo una condena establecida por Dios con el pueblo de Israel, pero vemos cómo ellos son culpables de lo que hicieron. De hecho, el texto clave de la crucifixión de Cristo, y lo hemos estudiado, dice que ustedes le apresaron, hablándole Pedro delante del concilio, dice, por el predeterminado consejo de Dios lo apresaron, dice, pero por manos de inicuos. O sea, esos inicuos escogidos, pero ellos van a dar cuenta de haber clavado a Dios en una cruz. Judas va a tener que dar cuenta por haber traicionado a Dios. Y todas esas personas que hicieron, para decirlo de alguna manera, el trabajo sucio, ellos van a tener que dar cuenta. A ellos nadie los obligó ni le puso un cuchillo en el cuello para que hiciera lo malo. Ellos voluntariamente lo hicieron. Claro, soberanamente establecidos por Dios, pero ellos actuaron conforme a su pecado. Es una realidad. Y me gustó mucho una explicación que dio en la clase que estuvimos en Wally, cuando se sacó el tema de que realmente nosotros todavía nos quedan remanentes de pecado en nuestros corazones, y nosotros cuando pecamos, ya estando justificados con Dios, nos duele pecar, pero hay una realidad, y fue lo que dijo el pastor, pero nosotros aún ese pequeño remanente de pecado que nos hace pecar, pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque deseamos pecar. Somos tentados por residuos que quedan en nosotros que nos atraen del pecado. No nos obligan, nos pone algo para forzar nuestra voluntad para... No. Pecamos porque en ese % pequeño de pecaminosidad que queda en nuestra naturaleza, nos agrada ese pecado y nos seduce, nos convence y cerramos ese círculo por algo que nos llamó la atención hacer, algo malo. O sea, debemos orar. El Señor dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, y junto con la tentación vendrá la salida, pero nosotros pecamos porque no queremos ver la salida. Nosotros pecamos voluntariamente y nos enredamos en el pecado porque son áreas que descuidamos de no usar los medios, de no orar lo suficiente, de no estudiar la Biblia lo suficiente, y claro, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos,
debemos ser conscientes del llamado que tenemos. Dios no nos llamó para tenernos de adorno sentados en la iglesia. Dios nos llamó para que nosotros testifiquemos de su grandeza. Y eso no es solamente con palabras, es con nuestra forma de vida, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con todas las personas que nos rodean. Entre tanto, dice el libro de Hebreos, dice, procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también dice otro texto, dice, no os canséis de hacer el bien. Ese es el carácter que debe permearnos a nosotros. El que estaba, la antigua criatura, ¿qué hacía? No, si él no es bueno conmigo, no voy a ser bueno con él. Bueno, ¿qué demás hacemos si somos buenos con los que nos hacen bien a nosotros? Eso se lo dijo el Señor. Dice, no hacéis nada de más. Eso es lo que arroja convicción de una correcta transformación en nuestro corazón. Cuando nosotros, a pesar de que esa persona no se lo merezca, nosotros le vamos a hacer bien. ¿Por qué? Porque Dios, sin nosotros merecérnoslo, Dios nos hizo bien y un bien abundante. Entonces, nuestros corazones debe ser esa reciprocidad. Y no es un carácter que va a fluir de nosotros, sino es un carácter que Dios pone en nosotros para que nosotros lo brindemos. Sigamos, y creo que nos quedan unos minutos y vamos a terminar este párrafo. Dice, sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser autor ni aprobador del pecado. Y era lo que estábamos hablando ahora mismo. Y vamos a buscar estos dos pasajes, el Salmo 50:21 y otro hermano que busque Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Exactamente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Exactamente. Nada de esto es algo que salga de la voluntad de Dios. No es que salga de que Dios nos tienta, Dios nos puso en esta situación. No, hermanos. Esto sale, y de hecho las características que vienen aquí reflejan más al hombre, a la carne, que a Dios. Porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas fueron las mismas tres tentaciones que sufrió Adán y Eva. Cuando ellos vieron el árbol y vio Satanás, dice, no hombre, lo que pasa es que Dios te mintió. Dios lo que no te dijo, que el día que comieras de este fruto, ciertamente serás como Dios. O sea, aquí vemos que, dice, alcanzarás sabiduría. Vemos que los deseos de la carne, ser como Dios. Los deseos de los ojos, alcanzar sabiduría. Wow, ser visto muy inteligente por las personas, por todo el mundo. Y la vanagloria de la vida. Hermano, esta es una tentación que no se escapa a nadie. Ningún ser humano mientras que estemos en este presente siglo malo, vamos a estar batallando con esto. No nos gusta ser humillados, ¿sí, hermano? Hermano, ese mismo verso, en otra versión, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo, con palabras más adecuadas. No, y de hecho para
Y de hecho, sí, es un comentario acerca de ese texto y realmente se completa, de hecho, en el versículo 17 cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos. Va a pasar. Mi hermano, lo que construyamos ahora para crearnos un nombre, eso va a pasar. Cualquier tesoro, cualquier inversión o cualquier cosa que querramos nosotros ponerle más atención que a Dios, va a pasar. De hecho, el mismo Señor lo dijo, no hagáis tesoro donde el hollín corrompe o donde la polilla destruye. Hagáis tesoros en los cielos. Hagáis tesoros en los cielos. Y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces es difícil, solamente lo que tenemos que obedecer. Sí, suena bonito, suena rápido, suena ligero. Es difícil, pero no estamos solos, hermano. Dios no nos llamó, no nos salvó, no nos justificó, no nos santificó y no nos glorificó para dejarnos solos. Dios en todo este tramo, Él está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios sabe lo que somos. Y por eso ese texto que se lo dijo a los apóstoles, ese texto también lo podemos aplicar a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Dios ha vencido al mundo. Pongamos la vista en Él, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, todo aquel que miraba a la serpiente era curado. Dice que así fue levantado también el Hijo de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros ya tenemos vida eterna. Nosotros no tendremos vida eterna, nosotros ya tenemos vida eterna. Porque dice, y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti y a mí a quien has enviado, dijo el Señor Jesucristo en una oración. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerlo a Él. Una vez que somos conocidos por Él, somos rescatados por Él, a partir de ese segundo empezamos a vivir eternamente. Hermanos, bueno, de esta manera culminamos.